dios de la mentira está de regreso con su propia serie, y a pocos días de su estreno, es momento de ver 12 datos y teorías que debes saber antes de ver Loki. Los miércoles son los nuevos viernes. Este 9 de junio llega a Disney Plus Loki, la serie que contará una nueva travesura del dios de la mentira y cómo con su pequeño escape en Avengers Endgame rompió la línea temporal y ahora debe corregirla. Ok, eso ya lo sabemos, así que comencemos. Trama y en qué momento ocurre. Ok, como ya mencioné, Loki escapó con el Tesseracto en Avengers Endgame, lo que generó que él rompiera el correcto flujo del espacio y tiempo, creando nuevas líneas temporales que no existían. Allí, que debe ayudar a los agentes de la TVA a restaurarlo. Hablando un poco de la temporalidad, sí es bastante dudoso con lo que respecta a si es antes o después de Endgame. Mi respuesta es que ocurre a la vez y no. Como vimos en Endgame, los Vengadores viajan al pasado para restaurar el chasquido de Thanos. He aquí que ocurre este pequeño incidente. A su vez, ocurre antes de Endgame, ya que aquí se encuentran en la línea temporal de 2012. Por tanto, es antes de Endgame, pero a su vez es una línea temporal donde factores del futuro cambian el pasado, y ese error altera el flujo del tiempo. Pero digo que no, porque si Loki realmente hubiera afectado la línea temporal de Endgame, el presente en el que regresarían los Vengadores sería totalmente distinto. Por ende, es otra línea temporal creada fuera de la que ya conocemos. Esto se debe a que en el final de la serie podríamos ver a Mobius y Loki cerrando todas las líneas temporales, y por ende este suceso permita que el flujo correcto del tiempo se restaure, haciendo que el presente del 2023 en el que volvieron los Vengadores sea el mismo, porque ningún suceso anterior haya cambiado. Algo que sí debes tener muy en cuenta antes de ver la serie es saber qué es la TVA. Otro aspecto muy importante de la serie será la TVA, la Time Variance Authority, o Autoridad de Variación del Tiempo. Esta es una agencia que vigila y controla las distintas realidades del multiverso Marvel. En la serie se cuenta que esta organización fue creada por los Guardianes del Tiempo, o los Time Keepers, 3 seres cósmicos cuyo papel fue crear la TVA en el tiempo. Estos los podríamos ver en la serie no solo con un flashback sino como personajes introducidos al UCM, ya que en el tráiler pudimos ver 3 estatuas en los que estos resaltan. Además de que en la saga de Avengers Forever son revelados como una fuerza que ha estado en contacto con los Vengadores en múltiples ocasiones, ya que quieren prevenir que los terrícolas evolucionen en un imperio dictatorial galáctico, algo que ha ocurrido en el futuro de varias realidades. Eso está hablando de los cómics. En la serie y el universo cinematográfico podríamos ver esto como una fuerza que altere los sucesos del pasado o futuro para que esto no ocurra, sin que nadie se dé cuenta. Es por eso que esta agencia se encarga de regular el flujo del tiempo para corregir sucesos y hechos que puedan afectar la historia de todo el multiverso. Continuando con la TVA, debemos preguntarnos ¿quién es el agente Mobius? Como todos vimos en los trailers, la acompañante de Loki en la serie será el agente Mobius, interpretado por Owen Wilson. Este personaje en los cómics de Marvel, también conocido como Moby, apareció por primera vez en Los Cuatro Fantásticos número 353, en 1991. Él tuvo que enfrentarse a dichos superhéroes porque manipularon el tiempo a su antojo, y su deber era detenerlos, cosa en la que falló, pues consiguieron escapar. A su vez, en las historietas es el director de la TVA, y le pasó algo parecido con She-Hulk, cuando ella trató de decirle a Hawkeye sobre su futura muerte. Cosa que quizás podríamos ver en un futuro cuando Hawkeye y She-Hulk se conozcan, ya que la serie de She-Hulk llegará el otro año, y la de Hawkeye a finales de este o incluso en el próximo. Por lo cual, este Vengador no ha salido del UCM, y este evento se podría dar como Mobius ya a la cabeza de la TVA. Hablando de la serie, este personaje aún es un agente común que será el encargado de reparar el flujo correcto del tiempo y controlar a Loki. Incluso en la serie podríamos ver más de un Mobius, ya que la TVA clona a sus trabajadores y hay demás que tienen su apariencia, por lo cual en los episodios podríamos ver varios trabajadores iguales a Mobius. A pesar de la clonación, la TVA recluta más personas y seres en el multiverso, como es el caso de esta variante de Loki. ¿Más Lokis? Ok, como muchas teorías afirman, podríamos ver más variantes de Loki en la serie, más versiones del personaje,
ya que la serie explora nuevas líneas temporales, lo que significa nuevas versiones de los personajes que ya conocemos. Por ende, se teoriza que podríamos ver dos versiones más de Loki, que serían Lady Loki, interpretada por Sofía Di Martino, aunque también se especula que esta podría ser Enchantress, y Akin Loki, o también conocido como Old Loki, el cual sería interpretado por Richard A. Grant, que sería un Loki envejecido que le permita despistar a aquellos que le persiguen por dedicarse a saltar en el tiempo a su antojo, lo que llevaría a la teoría de que Loki traicionaría a Mobius y la TVA, y que mientras viajan entre realidades se encuentre con esta versión suya que le permita distraer a los guardias y agentes de la TVA que lo persigue. Ahora, yo añadiría una más, que es Loki como rey de Asgard, ya que este Old Loki sería como tal su versión envejecida, mientras que esta nueva versión de rey de Asgard sería cuando él es, por decirlo así, el Thor de esa realidad, cumpliendo su función de rey y hasta siendo digno del Mjolnir. Ya que mencionamos que supuestamente Loki traicionará a Mobius y la TVA, debemos preguntarnos si Loki es el villano. Esto se debe a que se ha especulado bastante con respecto al villano que veríamos en la serie, y es que no necesariamente tiene que haber uno, ya que la misión será corregir el flujo del tiempo, y no parece haber nadie que se oponga a eso. Obviamente, habrá veces que entre realidades Loki y Mobius se topen con varios problemas e individuos que les compliquen la vida. Aún así, se rumorea que Loki podría traicionar a la TVA y a Mobius, escapándose de ellos sin que terminen de corregir lo que él causó. Incluso también Loki sería el villano, pero no tal cual él, sino una variante más de Loki, la cual impediría que esto se lleve a cabo con razones aún desconocidas, que veríamos en la serie, si es que llega a suceder así. Básicamente, otra versión de Loki que se enfrentaría a este Loki. O quizás Loki no puede ser el villano, sino los Time Twisters. Ya que hablamos de los Guardianes del Tiempo, ellos fueron creados por alguien conocido como He Who Remains, el que queda. Este ser habita en un punto en el que todos los universos alternos se juntan y terminan. Creador primero de los Time Twisters y luego de los Time Keepers, estos últimos cumplieron la función de servir como maestros a la siguiente generación del universo, sobre los errores del pasado. Por ende, crearon la TVA y arreglaron los errores cometidos por los Time Twisters, quienes fueron la primera creación de El que queda. Estos viajaron hacia atrás en el tiempo, buscando los orígenes del universo, destruyéndolo todo a su paso. Es por esto que en los cómics el viajero temporal Sarko busca la ayuda de Thor para que le ayudara a detener la amenaza de los Time Twisters, y es por eso que encontramos la conexión entre Loki y los Asgardianos. Ok, es demasiada información. A lo que quiero llegar es que ellos pueden ser los villanos de la serie, ya que de alguna forma lograron escapar de donde estaban, y ahora con la ruptura temporal gracias a Loki quieran aprovechar este accidente para destruir la existencia total del universo, no solo de esta línea temporal sino de todas, y es por eso que tendrían una conexión con los Asgardianos, aunque en la serie si esto llegara a pasar podríamos ver no a Thor sino a Odín combatiendo a los Time Twister, y por ende ni Loki ni Thor tienen idea de la existencia de estos seres. Es así que unos villanos más claros pueden aparecer en la trama de la serie. Hablando un poco de los aportes que esta serie dará al futuro, podríamos hablar de Kang el Conquistador. Como sabemos, veremos muy próximamente a Kang el Conquistador en el universo cinematográfico de Marvel, específicamente en la película de Ant-Man and the Wasp, Quantumania, en 2023, ya que él será el villano principal de la cinta. Ahora bien, la serie de Loki podría introducirlo, ya que en los cómics él ha aportado varias identidades e historia debido a sus viajes en el tiempo. Es por eso que en la serie podríamos ver un trabajador dentro de la agencia con el nombre de Nathaniel Richards. Este es el nombre que posee Kang. Él se infiltraría con una nueva identidad a la TVA para conocer sus secretos y cómo manipular el tiempo a su antojo. Lo voy a explicar más a detalle. Kang ya se revelaría como tal como él en el universo cinematográfico, y que la TVA sea la única que conozca su existencia, ya que él ha atacado y conquistado otras realidades, pero no han sido capaces de capturarlo para que arregle ese flujo del tiempo. Es por eso que con varias identidades ha logrado escapar de la TVA, y que con esta nueva identidad se infiltre en ella. Ahora bien, estando una vez allí y obteniendo la información que necesite, él se percatará de la realidad de donde Loki viene, la cual es donde se encuentran los acontecimientos del UCM. Por ende, descubrirá la manera de entrar por el reino cuántico sin que la TVA lo detecte.
y sea cuando se cruce con Ant-Man y Wasp, donde se darían los acontecimientos de esta película. Un tanto confuso pero posible, aunque claro que Kang también podría aparecer de otra manera, y es Immortus. Siguiendo con el tema de Kang, puede que en la serie ya se revele como él, y no se infiltre en la TVA, sino que la versión que veamos del personaje sea Immortus, que es otra variante de Kang. Es por eso que el Kang que atacaría la línea principal sería Immortus, a quien veríamos pasando de este alias a Kang, donde se darían los sucesos de Ant-Man 3, y por tanto Kang se revele como un nuevo enemigo de la TVA. Pero bueno, ¿por qué se daría esto? Lo que pasa es que una vez que los Guardianes del Tiempo crearon la TVA, Immortus se unió a ellos, y todo este tiempo ha controlado la agencia con ellos. Es así que tendrá un gran conocimiento del flujo y demás líneas temporales, tal cual para llegar a Ant-Man Quantumania como un villano ya previsto, y más con lo que ahora se denomina como la trilogía temporal. Esto es algo parecido a la trilogía multiversal que componen WandaVision, Spider-Man No Way Home y Doctor Strange in the Multiverse of Madness. Es así que ahora la denominada trilogía temporal, donde se tocarán los viajes y temporalidad del UCM, se conformaría por Loki, Ant-Man and the Wasp y otro proyecto que podría ser No Way Home, u otro. Habrá que esperar. De todas formas, esta conexión entre Loki y Ant-Man es lo que daría pie al nuevo gran villano del UCM, que sería Kang. Una teoría que se tiene es que Loki ha ayudado todo este tiempo. Como dije, es una teoría muy importante, y es que supuestamente Loki en realidad ha ayudado todo este tiempo a los Vengadores. Esto no significa que los Vengadores pues vayan a aparecer en la serie, sino que vayan a aparecer varios puntos específicos en el tiempo, dentro de los cuales Loki ha ayudado a que el tiempo se desarrolle correctamente, ya que cerrando aún las líneas temporales no fue suficiente. Por ende veríamos a Loki viajando en el tiempo de la línea temporal hasta el 2023, para que los Vengadores hagan específicamente lo que hicieron en Endgame. Es así que Loki arregla el flujo del tiempo. Por ende, varios acontecimientos importantes han ocurrido gracias a Loki en esta línea temporal, y este Loki es un ser adicional que ha estado ayudando al correcto flujo del tiempo cuando él lo rompió. Loki paralelo. Volviendo al tema de la temporalidad, hay una teoría que dice que este Loki es una versión paralela de cualquier Loki existente en el multiverso. Esto se remite a lo que acabo de decir, que es un ente más dentro de los acontecimientos de esta línea temporal. Por ende, se encuentra fuera del espacio y tiempo, lo que indicaría que el hecho de que Loki haya escapado en Endgame no afectaría el presente de los acontecimientos ocurridos hasta ahora, ya que esta línea temporal donde Loki escapa desaparece al igual que las demás creadas por él durante este suceso. Es por eso que Loki muerto en Infinity War sería exactamente el que hemos visto estos años, y el Loki que veríamos en la serie sería un Loki que, como dije, estaría fuera de cualquier línea temporal, ya que su realidad desapareció, pero él al alterar estos sucesos no lo haría. Por tanto, en el final de la serie podríamos verlo como un nuevo agente de la TVA y compañero de Mobius, y no existiría un Loki en la realidad del UCM, o quizás podríamos ver uno en Thor Love and Thunder, pero ya sería más repetitivo que nunca. Ahora, en un final distópico, podríamos tener una conexión en Doctor Strange 2. Hablando más del final, también se puede teorizar que al final de la serie Loki se ganará su libertad al corregir el error que cometió, y al desaparecer su línea temporal lo enviarían a la línea principal, es decir, después de Avengers Endgame, donde no se encuentra ningún Loki, y él incógnitamente estaría en esta línea hasta que Doctor Strange, percatándose de las perturbaciones que están ocurriendo con Wanda y el multiverso, se daría cuenta que hay una nueva versión de Loki, aún sabiendo que Thanos lo asesinó. Por lo cual, una vez que el multiverso se abra, Doctor Strange reclutaría a Wanda y Loki para que ellos lo ayuden a combatir esto, ya que no se había pensado que el dios de la mentira aparecería en esta película. Claro está que debemos tener en cuenta qué veremos en el episodio final y cómo se desarrolle la serie. Otros personajes. Por último, otros 3 personajes que serán importantes de la serie serán la jueza Ravonna Renslayer, interpretada por Gugun Battle-Roar, la cual será uno de los tantos personajes encargados de lidiar y controlar a Loki. En los cómics ha cruzado camino con Kang, y en la serie sería una aliada de Mobius mientras lidian con el dios de la mentira. Además es la encargada de enjuiciar a individuos como Loki quienes se meten con el tiempo. También Cazadora B-15, interpretada por Wunmi Mosaku, quien parece ser la mano derecha de la jueza Renslayer y otra encargada de controlar a Loki.
como otra aliada de Mobius, y me atrevo a decir que la veremos ayudando a estos dos a corregir las líneas temporales. Por último, algo que tal cual no es un personaje pero sí estará presente es la mascota, por decirlo así, de la TVA, conocida como Señorita Minutos o Miss Minutes. Esta será como una Siri, o mejor expresado como una Jarvis para los agentes de la TVA y para Loki, ya que ella les brinda la información que necesitan. Por ejemplo, cuando Loki es aprisionado, ella le informa qué pasará con él ahora, y así con varios acontecimientos que vayan ocurriendo en la serie. Así que nada, dejo el video por acá. No se te olvide, si te ha gustado, dejarle un like, y si no lo estás, suscríbete al canal con la campanita para que no te pierdas de los próximos videos. También que dejes todas tus teorías aquí en los comentarios. Por mi parte eso fue todo, nos vemos en la próxima.